Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor le contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos la reflexión del libro de la sabiduría, que es, cronológicamente hablando, el Antiguo Testamento, y se inicia con una triple exhortación que quiere recoger aquello que el autor considera fundamental para vivir según la voluntad de Dios: amar la justicia, pensar rectamente sobre Él y buscarlo con sencillez de corazón. 3 orientaciones que a lo largo de la lectura de este libro iremos encontrando íntimamente interconectadas. En la justicia está la salvación del ser humano, porque solo el justo puede conocer a Dios. Pero para vivir la justicia que posibilita el encuentro salvador con Dios, necesitamos que Dios nos dé de su sabiduría. Adentrémonos pues en la lectura de este precioso libro, acogiéndolo como una oportunidad de profundizar en nuestra búsqueda de Dios, acogiendo la invitación que nos hace este primer capítulo y hacernos conscientes de aquellas disposiciones que facilitan el camino del encuentro con Él. En el amor, a la justicia, el pensamiento recto, la sencillez de corazón y de aquella que nos alejan de Él, los pensamientos torcidos, la doblez, la injusticia. Son disposiciones que tienen que ver con el ser humano en su totalidad, es decir, con la voluntad que guía el obrar, la inteligencia que razona y el corazón que expresa el centro íntimo de su persona. Pero sobre todo sintámonos llamados a abrir a esa sabiduría que parece como el don de Dios, como un espíritu que ama a los hombres y los educa, que en ese día el Señor nos regale a cada uno. En el contexto de su segunda lectura, etapa del viaje a Jerusalén, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos, esta vez para abordar 3 temas muy importantes para la vida comunitaria: el escándalo, el perdón y la fe, y lo hace en medio de hechos de los fariseos contra quienes se enfrenta una y otra vez. De hecho, hemos escuchado en el capítulo anterior a Jesús hablando así a los fariseos: ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Jesús nos llama a seguirle en comunidad, a vivir la fe con otras personas, construyendo relaciones fraternas con todo lo que significa de compromiso en la vida de cada día. La palabra de Dios hoy nos hace caer en la cuenta de 3 aspectos que son pilares en la comunidad cristiana y que están íntimamente relacionados, y empiezo por el último, es el de la fe. Necesitamos alimentar nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, que nos ha creado y nos ha hecho sus hijos. Solo desde esta mirada de fe podemos sentir la fuerza y el deseo de vivir desde ese amor y sentir la necesidad de ser transformados por Él. Bajo la luz de la misericordia de Dios, necesitamos reconocer la parte del pecado que hay en cada uno de nosotros, ser conscientes de nuestras contradicciones e incoherencias,
Atrevernos a nombrarlas y a reconocerlas, a pedir perdón por ellas, a trabajarlas, a dejar que el Espíritu también trabaje en nosotros y a descubrirnos finalmente como pecadores, perdonados y salvados, capaces por ellos de perdonar también a los demás. Una vida que ha dejado y que se ha dejado amasar por el amor y el perdón de Dios. Es una vida que camina hacia la autenticidad, y toda vida auténtica es un estímulo que ayuda a crecer a otros. Somos responsables de los demás. Pero si nuestra vida se resiste a dejarse transformar, si nos instalamos en la arrogancia, en la prepotencia, en la rigidez frente a otros, si nuestro esfuerzo se centra en cuidar la buena imagen, aunque nuestro corazón esté lleno de resentimientos y de tareas de crecimiento humano pendientes, la vida acaba convirtiéndose en doble vida, es decir, en una vida dividida y rota por las contradicciones, no abordadas sino trabajadas. Una vida que, si no se abre un proceso de verdad y sanación, va destruyéndose y puede también destruir a aquellos que se acercan y que son más vulnerables. A esta capacidad de herir y destruir se refiere Jesús cuando habla de escandalizar a los pequeños. Y ya sabemos lo duro que es con la persona que escandaliza. Más le valdría que le encajaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Y es la cosa que esto no es broma. Hoy en día se habla mucho en los medios de comunicación de los escándalos políticos, económicos y también de la iglesia, y nos referimos a situaciones que con frecuencia nos asombran y nos descolocan porque se refieren a comportamientos de personas en la que habíamos puesto nuestra cierta confianza porque su vida nos resultaba creíble, moralmente verdadera, y de repente sale a la luz historias escondidas que nos sorprenden, que no esperábamos, que no concuerdan con la imagen con frecuencia un poco idealizada que nos habíamos hecho de estas personas. Situaciones que a medida que se van destapando nos permiten descubrir escondidas historias dolorosas de víctimas que son casi siempre personas muy vulnerables. Pero no miremos hacia afuera, sino que meditemos en nuestra propia historia y en aquellas situaciones en las que hemos podido escandalizar a otras personas, cómo hemos podido influir negativamente sobre su proceso de vida y de fe, que descubro que necesito recomponer, curar, y a quienes necesito pedir perdón y perdonar. ¿Qué fe necesito para poder mirar con ojos de misericordia todo lo vivido? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.